adultos, pero oramos también por todas las familias que están viajando, Señor, que hay varias familias que han tomado el fin de semana para viajar. Oramos por ellos y los bendecimos donde están, en el santo nombre de Jesús. Amén. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? En este versículo, Dios se identifica como el Señor, dice, de toda carne. Yo soy Jehová. La expresión Jehová viene del vocablo hebreo que significa yo soy. Yo soy el que soy, el que tiene vida, el que permanece para siempre, el que siempre ha existido, el que nunca muere, el que todo lo puede, gloria a Dios. Ese es nuestro Señor. Yo soy Jehová, yo soy, esa expresión es el nombre personal del Señor. Dios dice de toda carne. ¿Cómo es Dios en su esencia? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo es Dios en su estado, en su esencia? Dios es espíritu. Así lo declaró el Señor Jesucristo. Dios es espíritu. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está por encima de todas las cosas terrenales, de todas las cosas materiales, por encima de toda carne. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, al estar Dios por encima de todo lo terrenal, de todo lo humano, significa que Él lo puede absolutamente todo. Amén. Y Él mismo pregunta, Él mismo dice, ¿hay algo difícil, hay algo imposible para Dios? No lo hay. Pero voy a estar repitiendo una frase que me la daba Dios ayer mientras preparaba esta predicación. La fe no tiene límites. Los límites a la fe los establecemos nosotros, no Dios. Dios no tiene límites. No hay nada difícil, no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en situaciones que no sabemos qué hacer? ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones que decimos, estoy en un callejón sin salida? ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿A quién acudo? ¿Quién puede ayudarme? ¿Dónde está mi salvavidas? Ahora, puede ser un problema familiar, puede ser un problema económico, puede ser un problema de salud, puede ser un problema académico, de tantas índoles que son los problemas. Mis queridos hermanos, no hay nada difícil para Dios. Somos nosotros los que le ponemos límite a Dios. Nuestra incredulidad, hay que decirlo de esa manera. El gobierno del Señor está sobre todo ser vivo. Mire lo que les voy a decir. No importa si es el jefe, no importa si es el dueño de la empresa, no importa si es el dueño del edificio, no importa si es el médico. Dios está por encima de todo ser humano, por encima del esposo, de la esposa, de los padres, de los hijos. Dios está por encima de toda carne. Gloria a Dios. Que nos vayamos con eso aquí metidito en la cabecita y lo creamos en nuestro corazón. Algo difícil significa grande, asombroso, portentoso, maravilloso. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible.
Dios creó todas las cosas sin consejo, sin ayuda, sin que nadie le dijera cómo hacerlo. Dios lo creó absolutamente todo. Imagínense ustedes. El solo hecho de que la Tierra está girando a una velocidad asombrosa. No solamente la Tierra gira dentro de la galaxia, sino que toda la galaxia gira y todas las galaxias, todo el cosmos gira. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Entonces no hay nada imposible. Hace 8 días hablábamos, yo les decía, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que haga imposibles, que se glorifique en nuestra vida. Y si lo hicimos con fe, hemos visto la mano de Dios, la provisión del Señor. Amén. Dios siempre ha mostrado su poder, su sabiduría, su grandeza, su majestad. Vamos a mirar unas frasecitas que encontramos en la Sagrada Escritura, en la palabra del Señor, en las que alguien o algunos en determinado momento de dificultad, de problema, expresaron. Son frases que dijeron cuando ellos no sabían qué hacer, pero intervino Dios y Dios hizo un milagro, Dios hizo una maravilla, Dios obró, Dios actuó y lo sacó del problema, de la aflicción, del apuro, de la dificultad. Hermanos, dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que ¿qué? Que hizo los cielos y la tierra. Entonces no hay nada imposible para ese Dios grande y maravilloso. La primera frase la vamos a encontrar en el libro de Números, capítulo número 11. Números, capítulo número 11. Cuarto libro de la Escritura. Libro de Números, capítulo 11, verso número 13. Está el pueblo de Israel en el desierto, han salido, van en tránsito hacia la tierra prometida y están en el desierto, en un lugar donde no hay absolutamente nada, solo arena, solo sol, solo calor. Y el pueblo empieza a pedir carne. Números 11:13 dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Es tremendo, hermanos. La frase a la cual hago referencia y fue dicha por Moisés: ¿dónde conseguiré carne para
todo este pueblo? Se estima que era una población superior a los 2 millones, algunos alcanzan a decir hasta 3 millones de personas. Imagínense dónde consigue uno en el desierto carne para darle de comer a 3 millones de personas. ¿Dónde consigue uno? Difícil, prácticamente imposible para cualquier ser humano. Prácticamente imposible. Pero, hermanos, esta situación surge del momento cuando no hay satisfacción con lo que se tiene. Ellos empezaron a quejarse y empezaron a llorar, rasgarse las vestiduras, literalmente. Y decían, ¿para qué salimos de Egipto? Y ellos también dicen, ay, Dios mío, nos acordamos de las ollas de carne que comíamos. Nos acordamos de las cebollas, de los puerros, bueno, tantas cosas que comían. Estaban en esclavitud. Yo pienso que es mejor un bocado de pan sencillo, con libertad, con amor, con gozo, y no un plato con esclavitud, un manjar donde hay esclavitud, donde hay pérdida de la libertad. No tiene sentido. Pero, hermanos, esta situación surge del momento cuando ellos no se sienten satisfechos con lo que Dios les ha dado, con lo que Dios les quiere dar. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. Nos fijamos más en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos. Y por allí a veces se filtra algo que se llama como envidia, ¿cierto? La gente, en lugar de disfrutar el traje, el celular, el trabajo, la bendición que tiene, el alimento que tiene, se la pasa es murmurando, criticando, pensando en que fulano compró, en que sultano le dieron, en que tal otro. Hermanos, deberíamos más bien enfocarnos en disfrutar lo que Dios nos ha permitido tener y no estar pendiente de lo que no tenemos. En días pasados, ahora con la fiebre de las redes, miraba a unos niños, unos morenitos, negritos, jugando en el barro, descalzos, y alguien les tomó la fotografía con una pelota de retazos, de trapos, y vieran la felicidad. Miraba una iglesia por allá en algún remoto lugar, un barrizal terrible, sentados sobre troncos de árboles, pero allí estaban cantando y adorando a Dios. Miraba otro video de otro grupito por allá bien lejos. Ustedes vieran lo que tenían de instrumentos. Nosotros aquí, gracias al Señor, tenemos batería, guitarra, bajo, piano, equipo de sonido. Pero habría que verlos cómo cantaban y adoraban a Dios. Estimados hermanos, yo creo que la felicidad no depende de lo que uno tiene, sino de cómo uno puede disfrutar las cosas que Dios le ha dado. Amén. Eso es cierto. Yo pienso que una persona, una familia, un pueblo, una comunidad no satisfechos, prácticamente será imposible de saciarles. Nunca se sentirán bien, nunca
se sentirán contentos con lo que tienen. Porque la codicia nunca está satisfecha, siempre quiere más. Pero ¿por qué no decir, Dios, gracias por esto que tú me has dado, Dios? No estoy hablando de que no debe uno tener aspiraciones, deseos de mejorar. Estoy hablando es de la actitud de esa persona codiciosa, ambiciosa, envidiosa, que nunca se siente satisfecha con lo que tiene, siempre quiere más. Yo siempre cito este caso. Una persona podrá decir, bueno, el día que yo tenga 1.000.000 de pesos en mi mano, ese día seré una persona feliz. Se propone, ahorra, reúne el 1.000.000 de pesos. Cuando lo tiene dice, no, cuando yo tenga 5.000.000 de pesos, seré feliz. Se pone a trabajar, los ahorra, reúne la plata y dice, no, cuando tenga 10, 20, y así vive esclavo toda la vida. Entonces alguien dirá, yo seré feliz el día que me vista un traje de seda italiana, el día que yo tenga el iPhone 10, 20, 30, el día que yo viva. No, hermanos, la felicidad es otra cosa. Este pueblo no estaba satisfecho. Yo creo que es muy importante preguntarse a sí mismo si realmente necesito aquello que estoy pidiendo, que estoy buscando, o si tan solo es un capricho. Vale la pena preguntarse. Yo me he hecho esa pregunta varias veces. Llega uno a muchos almacenes y de pronto uno se queda mirando algo que le llama la atención y empieza a crecer dentro de uno mismo ese anhelo, ese deseo por comprar aquello, y se va desarrollando como esa obsesión. Yo he aprendido a decirle, bueno, Señor, esto que me gusta, ¿lo necesito? ¿O ya tengo otro? Yo la otra vez, hace ya unos años, yo tengo familia grande, gracias al Señor. Y yo empecé a orar por una camioneta que me gustaba mucho, muy bonita. Y yo oraba y yo le decía, Señor. Y un día Dios me respondió, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y es como si me hubieran quitado una carga de encima. Y sentí paz. Y yo dije, Señor, gracias, descanso en ti. Y Dios no nos ha faltado. ¿Cuántas veces nos hemos encaprichado con unos zapatos, las hermanas con un traje, un bolso, un perfume, una cosa de esas? Pregúntese a sí mismo, ¿necesito aquello? A veces hay insatisfacción. Ellos estaban ansiosos. Israel estaba ansioso. De un momento a otro quisieron comer carne. Dios había hecho milagros antes de sacarlos de Egipto, cosas asombrosas, maravillosas. Pero saben que a veces esos caprichos nos hacen enceguecer. A veces ponemos, yo recuerdo, un hombre me contó una vez, fui a recoger unos misioneros, me pidieron el favor que llevara un grupo de misioneros, eso hace más de 20 años. Entonces fui a llevarlos al lugar donde se iban a hospedar. Nos pusimos a hablar, venían de diferentes lugares, recuerdo que venía un mexicano. Y veníamos hablando
del aeropuerto al hotel. Entonces uno de ellos contó una historia. Dijo, yo conocí a un hombre, creo que de la iglesia donde él asistía, que él un día le entró una obsesión, es una obsesión caprichosa. Le entró una obsesión de que alguien le dijera, siga ese carro que va allá adelante, siga ese carro. Y el hombre no pudo manejar eso, entonces se compró un taxi, se puso a manejar taxi. Y el hombre con esa obsesión, y él esperaba que un día se subiera un pasajero que le dijera, siga ese carro. Y pasaron los días y los días y los días y nada, y él esperaba hasta que por fin un día se subió un pasajero y le dijo, siga ese vehículo. Y él feliz, porque ese era el momento que estaba esperando. Y se le puso detrás y lo siguió y llegó, se bajó un pasajero y después el pasajero que él traía también lo dejó y le pagó la carrera y se fue. Y ya. Imagínense ustedes. Obsesiones. Y se obsesiona uno de una cosa, se obsesiona uno con una persona, se obsesiona uno con un lugar, se obsesiona uno, no, es que yo tengo que comprar un apartamento en tal lugar y yo tengo que irme a vivir allá, yo me tengo que cambiar de ciudad, yo me tengo que cambiar de trabajo, y son obsesiones, pero no es la voluntad de Dios. Yo les pregunto, ¿hay obsesiones? A veces entran obsesiones pasajeras, temporales, pero que nos acaban, nos desvelan, nos quitan el sueño. Y no tenemos paz. Este pueblo estaba enceguecido y por esa obsesión no miraba lo grande del poder, del amor de Dios, de todo lo que Dios había hecho. Pero tampoco se daban cuenta, ¿saben de qué? ¿Cómo quedó Egipto después de las plagas que vinieron? ¿Qué era Egipto? ¿Qué era Egipto? Era desolación, era muerte, era fetidez, era lamento. Ellos dicen, queremos volver a Egipto a comer carne, pero se les olvidó que el ganado de los egipcios había muerto. ¿Por qué? Una de las plagas se llama la plaga del ganado. Se les olvidó que había caído una granizada espantosa y había matado el ganado también, hombres, mujeres. La cantidad de animales, moscas, ranas, todo eso, porque eso no desapareció del todo. ¿De dónde pues entonces las moscas hoy, las ranas y todo eso? Mis queridos hermanos, ¿cómo había quedado? La langosta había venido, había destruido, o sea, no había nada que comer en Egipto. Estaban sufriendo y llorando a sus muertos. Como dice el dicho popular, nos prendemos de un avión en llamas. Eso tiene mucho de cierto. Pero el pueblo estaba enceguecido por la obsesión. Entonces Dios da una palabra durísima, durísima, durísima. Van a comer carne no un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, hasta un mes, hasta que les salga por las narices. Cuidado, para Dios no hay nada imposible. Dios nos quiere bendecir, pero esperemos en Él, aguardemos en Él, a la medida que Dios quiere, amén. Y no que eso que estamos pidiendo se convierta en una maldición. Predicó un día un hermano aquí, yo le escuché, cuidado con lo que pides, porque de pronto lo recibes. Moisés, ¿qué dijo? Claro, esa presión espantosa, terrible. ¿Qué dijo Moisés? Señor, me quiero morir.
Quiero morirme, Señor. Veamos un versículo en Santiago capítulo 5, verso número 9, casi al final de la Biblia, casi al final de la Escritura. Santiago 5, 9. Dice la palabra: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No nos quejemos, no se queje. Más bien dígale: Señor, mira, estoy necesitando unos zapaticos, Señor, estoy necesitando un mercado, estoy necesitando pagar servicios, estoy necesitando esto, Señor. No se queje. Dígale: Señor, gracias por lo que me has dado. Hasta el día de hoy no me has faltado con nada. Pero, Señor, por favor, necesito, Dios, provéeme. No nos quejemos unos contra otros. No se queje de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus papás. Ore y bendígalos. Bendígalos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Si usted se pone a decir: este chino, gran no sé qué, este chino, este esposo mío, esta esposa, no le maldiga. Bendígale en el nombre del Señor. Vamos a mirar la siguiente frase. Ya esto es un poquito más hacia nuestra época. Mateo capítulo número 14, versículo 15 al 21. Vamos a leer Mateo capítulo 14. Cuando anochecía, ¿ya tienen todos? 14, 15, Mateo 14, 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, a Jesús, ¿no? El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Increíble, ¿verdad? ¿Cuál es la frase? No tenemos sino 5 panes y 2 peces. Se estima, leí algunos comentarios, se estima que eran alrededor de unas 15,000 personas. Y algunos se atreven a decir que más. Eran solamente 5,000 hombres, pero la población femenina siempre ha sido más numerosa que la masculina. A veces se multiplica por 3. Nomás los hombres eran 5,000. Pero digamos lo siguiente, les hago una pregunta: ¿cuántas personas comen con 5 panes y 2 peces? ¿Cuántos? 5 panes y 2 peces. De a medio pescadito para cada uno. 4 personas de a medio pescadito. Usted me sirve a mí un bagre y yo se lo desaparezco. A mí me fascina el pescado. Pero digamos que son generosos.
de a medio pescado y de a un pan, 4 personas, y quedan con hambre. Digamos que para darle a cada uno de a 5, bueno, de a un pan serían 5. Bueno, exageremos, que coman 10 personas, que no van a quedar todos con hambre. Hermanos, después de 10, de 20, 50, 100, ya que coman 20, que coman 50, que coman 100, eso es un milagro. Comieron, dice que 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones extremas donde nuestros recursos no alcanzan a cubrir todas las necesidades? ¿Cuántas veces? Yo creo que muchas veces. Pero ¿saben qué? Uno dice, oiga, ¿y cómo fue que alcanzó para todos? ¿Cómo fue que todos alcanzaron? Por la bendición de Dios. Amén. Quizás muchas veces nos hemos visto reducidos, cortos, que no tenemos. ¿Qué hemos hecho? Buscamos soluciones humanas, materiales. Pero les voy a decir algo. Cuidado, o como dicen ahora, pilas. Porque comprometemos muchas veces nuestra dignidad, nuestra honra, el testimonio, la fe, la familia. Comprometemos el puesto. Sí, eso pasa. Hay una película, a mí poco me gusta hacer ese tipo de referencias, porque muchas son inventadas, son cosas, pero por lo menos hay una gran moraleja. Hay una pareja hace muchos años, yo no recuerdo el nombre de la película, más de 20 años tendrá, en la que una pareja joven, la chica es muy bonita, y un día aparece un hombre con mucha plata y le ofrece $1,000,000. Muchas gracias. Una propuesta indecente. Y le dice el hombre, el magnate, que le deje estar con la esposa, y ellos hacen el acuerdo, pero lo que me recuerda a mi memoria es que lo hicieron y después fue una situación traumática, difícil. ¿Cuántas veces nos hacen propuestas indecentes en el trabajo? El compañero, mire, aquí hay una manera para ganarse unos pesitos. Nadie dice nada, pero sí está trayendo maldición a la vida. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles? Un hombre me contaba hace un tiempo, hace años, que la jefe desarrolló una obsesión con él y quería a la jefe estar con él, y él prefirió, él estaba recién casado, prefirió renunciar, salirse del trabajo, que darle gusto a la señora. Lo mismo que pasó con José, que está en el libro de Génesis. Mis queridos hermanos, buscamos a veces soluciones materiales donde se compromete nuestra dignidad, la honra, la fe, el testimonio, la familia, el puesto. No vale la pena. Esperen en Dios, aguarden Dios. Es interesante lo que hemos leído. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Le dicen los discípulos al Señor: despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer.
Ni siquiera en una aldea vendían todo lo que se necesitaba, 5,000 personas, imagínense. Pero mire la respuesta del Señor Jesucristo. Verso 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Cómo es el título? ¿Hay algo imposible para Dios? Ya vimos que Dios les dio carne por montones. Ahora, toda esa cantidad de gente, imagínense un coliseo, un lugar como el estadio, 20,000, 15,000, 20,000 personas. Todos habían sido bendecidos por la palabra que el Señor les había dado, pero tenían necesidad espiritual. Se la dio. Ahora la necesidad era material. Entonces ellos vienen y dicen: Señor, ya, dígale a la gente que se puede ir porque llevan aquí cuánto tiempo, el retorno a casa, se van a desmayar. Despídelos para que vayan y compren y coman. Y él le dice: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Entonces alguno dice: pero parece que es un joven que tiene por ahí su mochila, su bolsita, y lo que le habían echado en la casa para el camino, para él, dice: mire, todo lo que tengo o todo lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. Pero es hermoso lo que el Señor dice: tráigamelo para acá, muévese para acá. ¿Y sabe que aprendí algo hermoso? Estudiando esto ayer, aprendí algo muy lindo. Lo que usted tiene, su don, su talento, ese poquito de fe, póngalo en las manos del Señor y Dios lo va a bendecir y va a traer bendición para otros. Amén. Pero nosotros, en lugar de entregarle lo que tenemos nosotros a Dios, buscamos soluciones humanas. Tráiganos para acá. Los tomó. Dígale a la gente que se recueste. Tomó los panes, levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, bendice este alimento. Y le dice: multiplícalo. Y mire cómo Dios multiplicó. Dice que fue tal la abundancia que comieron, quedaron satisfechos, y muchos dijeron: ya no quiero más, ya no quiero más. Mire, que lo que sobró recogieron 12 cestas llenas. ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. Nosotros, nuestra fe, nuestra poca fe, es la que le pone límites al poder de Dios. Verso 20: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y añade este dato Mateo. Ustedes saben que Mateo era cobrador de impuestos y él sabía cuántos había en algún lugar. Él era como un contador. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, dejemos que Dios se glorifique, pongamos la fe en acción. Efesios capítulo 3, verso 20, veamos esta cita. Efesios 3, 20 dice: Efesios 3, 20. Eso es un texto maravilloso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios. ¿Usted cree en ese Dios? Yo creo en ese Dios
que es poderoso para darnos más de lo que pedimos. A veces pedimos 1,000 pesitos, Dios nos da más de los 1,000, nos da los 2,000. Cuando lo reciba también diga usted: Señor, ¿qué hago con esto, Señor? Ya, me quedó esto, Señor. No lo desperdicie, no lo malgaste. Dele gracias a Dios. No dudemos en entregar al Señor nuestro problema, nuestra necesidad, pero tampoco dudemos en entregar al Señor nuestro recurso, porque en las manos de Dios es de grande bendición. Marcos capítulo número 9, vamos a mirar el tercer caso. Son 4. Marcos capítulo número 9, verso número 16. Aquí está la otra frase. Marcos 9, 16. ¿Ya encontraron? Él les preguntó, Marcos 9, 16, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, mire, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Vea la descripción que hace este hombre, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ya conocemos el resto. Y el espíritu inmundo, mudo y sordo, salió del muchacho. Bendito sea Dios. ¿Cuál frase quiero resaltar acá? Tus discípulos no pudieron. Fíjese que la primera frase es: ¿de dónde conseguiré carne para todo este pueblo? La segunda frase: no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Aquí la frase es: tus discípulos no pudieron. Había ahí una situación entre un hombre, su muchacho, los discípulos, y él les pregunta: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están discutiendo? Y el hombre le dice: mira, es que tengo mi hijo enfermo, que lo atormenta, es un espíritu malo. Se lo traje a los discípulos, pero ellos no pudieron echarle fuera. Y el Señor los reprende y le dice: tráigamelo acá. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Él pregunta. A mí me llama la atención esa pregunta: ¿desde cuándo le sucede? Porque el Señor, Él quería que nos quedara a nosotros ese dato, porque Él sabe todas las cosas. La Biblia dice que Él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada, porque Él lo sabía. Entonces, el papá dice: desde niño. Incluso muchas veces lo toma y lo echa en el fuego, lo echa en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, hazlo. Y dice el Señor: si crees, al que cree todo le es posible. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y reprendió al demonio y el demonio salió. Mis queridos hermanos, un nuevo problema que estaban enfrentando ahora los discípulos era que no habían podido expulsar
ese demonio. Una tarea nada fácil para los apóstoles. Yo no sé si les conté una situación, creo que sí. Un día estábamos un grupo de pastores en una iglesia, no voy a decir dónde, estábamos en oración. Estamos en oración. Cuando llegó una hermana con otra señora para que oráramos por ella. La señora, pues no lo sabíamos, pero era atormentada por un demonio. Entonces íbamos a orar cuando llegó otra señora a ese lugar con otra persona también atormentada por un demonio. Entonces dijimos, pues éramos como 6 u 8 pastores que estamos allí. Entonces mire, dividámonos en 2 grupos. Ustedes vayan y oren por esta señora endemoniada y los otros oren por la otra. Entonces los hermanos allí empezamos a orar, unos en la parte de atrás y otros aquí más adelante, porque estamos en el lugar de los cultos. Entonces se manifestó el demonio, empezó la señora a hacer gestos y movimientos y cosas terribles, así como usted ve en la película de los exorcistas. Igual. Entonces uno de los pastores le preguntó al demonio, le dijo, ¿cómo se llama? Le preguntó así, ¿cómo se llama usted? Al otro lado estaba la otra persona endemoniada y en ese momento el demonio se incorporó en la persona y le gritó, le dijo, no les diga, no les diga. Imagínense ustedes. Este endemoniado diciéndole al otro demonio, no diga cómo se llama. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, el diablo es un personaje real. Los demonios son personajes reales, son seres reales. Yo no sé cuánto tiempo pasarían. De pronto empezó Pedro, bueno, demonio mentiroso fuera, y el demonio allá. A mí los demonios me han dicho, no me voy, no me voy, no. Y yo le digo, no es que si quiere, es que se va en el nombre del Señor. Y no, y se enconchaban ahí y de ahí no se movían. Un día me pasó con una señora, fue que volteó los ojos de para atrás y se quedó ahí, y yo oré y oré y oré y oré. Estoy hablando más de 30 años y la verdad yo me cansé, yo dije, me voy porque ya me cansé, ya no tengo más fuerzas. Y de pronto Pedro reprende y el demonio nada que se iba. Entonces Juan dijo, hágase para un lado. Y reprenda. Dijo Andrés, hágase usted también para un lado. Y reprende y el demonio no se quiso ir. Ahí dice, y no pudieron. Pero cuando trajeron el demonio ante el Señor mismo lo echó. Porque Él es todopoderoso. Porque Él es el Dios de todo ser, de toda carne, de todo espíritu. El demonio muchas veces se presenta fuerte, valiente, obstinado, gigante, pero la Escritura nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Pero es una cuestión de convencimiento, es una cuestión de autoridad, es una cuestión de fe, de poder, de revelación. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? A mí se me han enfrentado los demonios. Y me han dicho así, con esa voz así toda ronca, fea. ¿Pero qué? Usted no tiene poder, usted no tiene autoridad para echarme fuera. Y yo le digo, es que no es mi autoridad, es con la autoridad del Señor Jesucristo. Y contaba un pastor que un día estaba echando fuera un demonio. Y póngale que verá,
Y el demonio le dijo: ¿y usted qué me viene a echar fuera si no ha podido echar fuera el demonio que está en su esposa? Así le dijo. Y el pastor fue muy sabio y le dijo: que ese demonio se vaya o no se vaya, eso no es problema suyo. Usted en el nombre de Jesús se va. Y lo reprendió y el demonio tuvo que salir. No estoy diciendo cosas que no son reales, estoy hablando de cosas muy reales. Este hombre trajo su hijo, y no es el único caso, hay que leer las escrituras, los evangelios, cuántos endemoniados le traían al Señor. ¿Cómo te llamas?, le dice otro. Legión, porque somos muchos, le dice al Señor. No era por el poder de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Juan, Jacobo. No, era la autoridad de Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que llenarnos del poder de Dios, sí. Andar con el poder de Dios. Tenemos que revestirnos con la autoridad que Dios nos ha dado. Cuando uno no tiene la unción de Dios, las cosas se hacen difíciles. Y yo pensaba esto, no solamente para reprender un demonio, para pedir a veces un milagro, una sanidad. Yo digo que es como tratar de cortar un árbol con un hacha que no tiene filo. Usted le da y le da y le da, pero si esa hacha no tiene filo, se va a desgastar usted, se va a enfermar, Cuando el endemoniado se acercó a Jesús, dice que lo sacudió, pero el Señor dice que lo sacudió con violencia y el Señor lo reprendió y el demonio tuvo que salir. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ellos después le preguntan al Señor y le dicen: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y el Señor les dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Sí? Primera de Juan 3:8. Miremos esta cita y entramos al último. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, casi al final de la Biblia, antecitos de Apocalipsis. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Subraye esta parte si le gusta subrayar su Biblia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Subraye ese versículo, de pronto lo necesita. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor derrotó una vez al diablo para siempre y el diablo quedó vencido. El último caso y termino. Abra su Biblia en Hechos capítulo número 27. Hechos capítulo 27. Este es mi último caso. Versículo 19. No quiero dejar de pasar este texto. Hechos 27, versículo 19. Están los apóstoles en una tempestad en el mar, terrible, espantosa. Hechos 27, 19 dice: y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios
de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hasta ahí nomás. Pablo era llevado prisionero en una nave a Roma, porque él había sido acusado injustamente. Y entonces iban en una nave, Pablo iba con otros presos, iba con carceleros, centuriones, soldados romanos que lo custodiaban. Y él iba allí, pero iba también Lucas, que es quien escribe el libro de Hechos. Y resulta que se presenta una tempestad en alta mar y como la nave se hundía, empezaron a echar por la borda todos los elementos pesados que traían. Ellos traían alimentos, traían muy seguramente cosas para llevar, para vender, para negociar. Bueno, porque no era solamente una nave militar, era una nave comercial. Y empezaron a echar por la borda todos esos elementos para hacerla más liviana. Entonces Pablo les dice: tranquilos. El texto es: hemos perdido toda esperanza. Y Pablo les dice: no se preocupen. Dios envió a su ángel a quien sirvo y me ha dicho que lo único que habrá pérdida es de lo material. La nave se perderá, pero ninguna vida perderá. Entonces la frase es: hemos perdido toda esperanza. ¿Cuántas veces usted ha perdido toda esperanza? ¿Cuántas veces usted ha dicho: no hay nada más que hacer? Hasta aquí llego yo. ¿Cuántas veces usted ha dicho: estoy en un callejón sin salida? ¿Cuántas veces ha dicho: estoy al borde del abismo? Dice Lucas que habían perdido toda esperanza de salvarse. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas, que era la manera como ellos se orientaban, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. Tal vez usted ha dicho: ya no sé qué hacer, Dios. Popularmente decimos: hasta aquí me trajo el río. Hasta aquí llego yo. Pero también la escritura dice: el débil diga, fuerte soy con el poder del Señor. Amén. Sí, las circunstancias. Vuelvo y repito: en el hogar, la salud, el trabajo, la economía, en el estudio. Yo recuerdo cuando mi hijo Andrés, el mayor, terminó la secundaria, y yo lo llevé a una universidad al centro muy modesta, muy buena, pero muy modesta. No de garaje, tenía su propia sede y varias sedes. Y yo le dije: mira, Andrés, esto es lo que yo puedo ofrecerte, no tengo más. Él aceptó, él hizo un semestre en ingeniería de sistemas. Y terminó, y cuando me dice un día, él me dice: padre, necesitamos hablar. Yo quiero que hablemos. Le dije: sí, claro. Dijo: yo quiero estudiar en los Andes,
Ustedes saben qué es la Universidad de los Andes. Es la más encopetada de las universidades en Colombia. Yo creo que un semestre ahora debe estar por 18 o 20 millones de pesos. Un semestre. Y yo me acordé cuando él me dijo eso, yo dije, pues yo pensé, yo no le dije nada a él para no bajarle los ánimos. Yo quería estudiar en los Andes. Y les digo la verdad que no alcancé a reunir para comprar el formulario de inscripción. No alcancé porque era muy costoso en ese entonces. Y yo dije, pero no tuve yo para el formulario, menos ahora para pagar un semestre. Y yo le dije, bueno, ¿y qué has pensado? Dijo, no, pues yo quiero ir y tocar puertas y hablar. Le dije, pues dale. Lo estuvimos apoyando en oración, se fue. Y por allá estuvo. Yo ni le quería preguntar porque yo sabía que le iban a decir que no. Yo no le dije nada. Cuando a los días me llegó una carta de la Universidad de los Andes. Yo cogí la carta, la abrí, yo dije, tan raro. Si a mí nadie me conoce allá, nada. Señor Hernando Castillo, para informarle que le damos la bienvenida a su hijo Andrés Castillo al programa de Ingeniería de Sistemas. Y yo no lo podía creer. Y yo no lo podía creer. Y yo me pellizqué varias veces, yo dije, esto es un sueño, esto no puede ser verdad. Y volví, la leí, llamé a la gente de la familia en la casa, miramos, sí señor, lo habían admitido. Andrés, ¿y qué pasó? No, yo fui y hablé y me dijeron que me daban la posibilidad de estudiar y bla, 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 y esto y lo otro, y que me daban una financiación y que había una financiera y que esto y que lo otro. En resumidas cuentas, entró a la universidad, en resumidas cuentas, terminó su carrera. Y debía como 50 millones de pesos, imagínense, en ese entonces. Les daban un año de gracia para que se ubicaran laboralmente y después empezar a pagar el crédito. Cuando él estaba por allá en la obra misionera, sirviendo al Señor, y les llegó una carta. Él no la podía abrir, hablamos por teléfono, Andrés, te llegó una carta, sí, ¿qué dice? La abro, claro, ya la abrí con autorización de él, y empecé a leerle, y decía más o menos, yo no sé si él la tendrá todavía guardada. Señor Andrés Castillo, nos permitimos informarle que la Universidad de los Andes y el banco y yo no sé quién más ha decidido hacerle una condonación, es decir, no cobrarle el 80% de su crédito. Cuando yo leí eso, casi no lo puedo terminar de decir, me puse a llorar. Y él por allá pegó el grito que la gente dijo, ¿qué pasó, Andrés? Dijo, no, que me acaban de rebajar la deuda de la universidad. No tengo que pagar todo eso. ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? No hay nada imposible para Dios. ¿Qué dijo Lucas? Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero hermanos queridos, si Dios dice, yo estoy contigo, hermanos, con Dios toda esperanza está viva. Amén. Con Dios no se ha perdido ninguna esperanza. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Para Dios no hay nada imposible. Puedo contarles más testimonios, cosas lindas, hermosas que Dios ha hecho
Esto lo hizo Dios en la vida de nosotros. Bendito sea su santo nombre. Dice Pablo, el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo, esto me parece hermosísimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué frase tan linda. Dios te ha concedido contigo todos los que navegan en tu barca. Ese es Dios, ese es nuestro Señor. Bien dice la Biblia en el Salmo 34, 7 y 8: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. 4 frases que las lleve usted. Una: ¿dónde conseguiré carne para todo este pueblo? Usted puede, cuando abre la nevera, no hay ni un huesito por ahí de esos que guarda uno. A veces las señoras guardan, compran la pechuga, deshuesan la pechuga y guardan el huesito para una sopa. No hay ni siquiera eso. Y la señora dice: ¿dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Usted va a la alacena y un poquito de arroz, un poquito de aceite. No tenemos sino 5 panes y 2 peces. Y tiene que alcanzar para todo el mes. Cuando la adversidad, tus discípulos no pudieron, ni el último, habíamos perdido toda esperanza. Él es nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza. Póngase de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres nuestra esperanza. Dios no está muerto, Dios está vivo. Y su poder está con nosotros. Y su poder no mengua. No hay nada imposible para Dios. Tú lo dijiste allá a través del profeta Jeremías. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. No lo hay. Señor, queremos ver imposibles en nuestras vidas. En la salud, en la vida espiritual, en la vida familiar, en la vida económica, en la vida material, en la vida académica, en la vida laboral. No hay nada imposible para Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Padre, te adoramos, Padre, te bendecimos, Padre, te exaltamos, te honramos, te loamos, Dios. Y declaramos que tú eres grande en poder, pero también que tú nos amas, Dios. Tú nos amas, Dios. Te exaltamos y te bendecimos, Cristo Jesús. Rey de reyes, Señor maravilloso, Dios poderoso. Te adoramos y te bendecimos. Hermano y hermana, traiga su petición delante de Dios. Dígale: Señor, me han dicho que no hay opción, que no hay posibilidad. Me han dicho, Señor, que hasta aquí no más. Me han dicho, Señor, que esa enfermedad no tiene cura. Señor, no hay que poner en la olla, Señor. No hay alimento, no hay provisión. Pero con todo nos alegraremos en ti, en el Dios de nuestra salvación. Con todo nos alegraremos en ti y nos gozaremos en ti, Señor. Obra milagros, sanidades y prodigios y señales. Obra, actúa, Señor. Actúa, Dios. Te lo rogamos, Rey del cielo y de la tierra. Te lo pedimos, Señor Jesús.